Hola a todos, bienvenidos a esta nueva actividad del canal del Externado de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC en el Hospital Roosevelt. Vamos a conversar brevemente hoy sobre un tema que complementa los temas que estamos viendo en el programa, sobre todo en lo que se refiere a los parámetros hematológicos. Así que vamos a conversar un poquito más detenidamente sobre la neutropenia. Está definida como un conteo absoluto de neutrófilos menor de 1500 por microlitro. El problema no es solo que estén bajos, sino que el problema principal va a tener relación con el incremento del riesgo de infecciones en los pacientes que presentan esta condición. Obviamente, mientras más severa sea o más grave sea, más riesgo de este tipo de complicaciones infecciosas. Vamos a conversar muy brevemente sobre aspectos de clasificación, fisiopatología, etiología, diagnóstico y manejo, pero vamos a dejar en el enlace que está en la cajita de descripción del video, pues el artículo que da origen o que sirvió como base para esta presentación. La epidemiología es variable. En países como Dinamarca, más o menos el 1% de la población general presenta esta condición y en casos agudos esta prevalencia es mayor comparándola contra los crónicos. En Estados Unidos es más frecuente en población afroamericana que en población blanca y que en mexicoamericanos. Generalmente los pacientes que tienen este tipo de situación, la neutropenia, va a estar relacionada con alteraciones secundarias, aplicaciones de algunos medicamentos, como vamos a ver más adelante, sobre todo los relacionados con quimioterapia. En estos pacientes que reciben tratamiento con estos fármacos, hasta la mitad de los mismos pueden llegar a tener este tipo de complicación. La neutropenia congénita severa es afortunadamente muy rara, con incidencias menores de 1 a 2 casos por millón de nacidos en la mayoría de los países evaluados. ¿Qué sucede con los pacientes que desarrollan neutropenia? Lo primero es que puede haber una producción reducida, es decir, esto puede ser congénito o adquirido. Y aquí lo que va a pasar es que la médula ósea no produce los precursores de los neutrófilos, o sea, no está funcionando bien por X o Y razón. También se puede deber esta condición a destrucción incrementada. Esto puede ser mediado por inmunidad, por fármacos, que es muy frecuente, y también por infecciones. Las infecciones es una de las causas más frecuentes de este tipo de alteración, sobre todo las virales, cuando son casos agudos. Y además también se puede presentar neutropenia por secuestro anormal o distribución inadecuada, sobre todo casos de hiperesplenismo, trastornos genéticos o mieloftisis, que es pues, una condición en la que la médula ósea no está funcionando de forma correcta. La neutropenia congénita involucra mutaciones genéticas, como el gen de la elastasa de neutrófilos, el AX1, GFI1, SBDS, que causan también alteraciones en la modulación de los neutrófilos. Y las formas adquiridas pueden pues, resultar, como ya hemos dicho, de quimioterapia, infecciones virales, problemas nutricionales también que pueden afectar la granulopoiesis. En casos de destrucción incrementada, generalmente esto va a suceder por presencia de autoanticuerpos en el contexto de enfermedades autoinmunes o por fármacos como la clozapina. El secuestro anormal, pues ya dijimos, se puede dar por alteraciones de la función del paso. ¿Cómo la clasificamos? Aquí, esencialmente, la clasificación va a tener que ver con el conteo de los neutrófilos. Se clasifican leves si el conteo total está entre 1000 y 1500. Aquí, en estos casos, el riesgo de infección es bajo. Moderado si está entre 500 o 1000. Aquí ya va incrementando el riesgo de infección, puede afectar piel, mucosas. Y severa si está por debajo de 500. Algunos clasifican también un cuarto nivel con neutropenia grave si está por debajo de 100 o 200 más o menos. En estos pacientes el punto es que el riesgo de infecciones oportunistas, sobre todo, es muy alto, incluyendo cuadros sépticos y neutropenia febril, que es una condición en la cual los pacientes tienen efectivamente neutropenia, tienen fiebre y además no existe un sitio evidente de infección. La mayor parte de los pacientes que tienen esta complicación, neutropenia febril, tienen como origen del problema causas infecciosas, pero pueden haber otros problemas. Y constituye una emergencia médica. También se puede clasificar por la duración de la neutropenia. En aguda, si tiene menos de 3 meses, la mayor parte de las veces es transitoria, crónica si tiene más de 3 meses, y en estos casos se va a asociar a problemas como enfermedades congénitas, autoinmunes o malignidades.
La neutropenia congénita, pues si es severa, va a estar relacionada en su mayor parte o en su mayor número de casos con mutaciones en el gen de la elastasa, en el ELANE. Más o menos el 60% tienen mutaciones autosómicas dominantes y aquí lo que va a pasar es que se detiene la maduración en la médula ósea y obviamente estos jovencitos, estos niños van a tener un riesgo de infección bacteriana pues muy alto y recurrente. También se puede tener transformación a síndrome mielodisplásico o leucemia hasta en un 30% de los casos. Puede presentarse también como cuadros de neutropenia cíclica. En estos pacientes, las mutaciones del ELANE van a estar provocando oscilaciones en el conteo de los neutrófilos más o menos cada 3 semanas, cada 21 días. Los síntomas se van a dar más que todo cuando esté en el nivel más bajo del recuento de neutrófilos. Y ese periodo de tiempo tiende a durar de 3 a 5 días. Aquí va a haber fiebre, úlceras orales e infecciones cutáneas. Y también está el síndrome de Schwann-Diamond. Aquí hay mutaciones del SBDS con neutropenia, insuficiencia pancreática exógena, es un dato muy importante, y anomalías esqueléticas. El riesgo de transformación maligna en esta condición es hasta de un 30%. En estos casos, el tratamiento principal para el manejo de la neutropenia congénita incluye el factor estimulante de colonias de granulocitos, obviamente para procurar que aumente el conteo y reducir el riesgo de infecciones, pero también se puede considerar trasplante de células madre hematopoyéticas, sobre todo en los casos que son refractarios a tratamiento o que ya están presentando una transformación leucémica. En neutropenias adquiridas, aquí pues las causas principales, como ya mencionamos al principio, son fármacos, infecciones virales o autoinmunidad. En el caso de los fármacos, hasta más o menos 15 casos por millón se pueden presentar relacionados por esta situación de exposición a medicamentos. Los casos más frecuentemente se van a relacionar con antibióticos como penicilina, sulfonamidas, antipsicóticos como la clozapina, antitiroideos, en este caso pues puede ser el metimazol, puede ser el propilturacilo también, quimioterápicos, la mayoría. Y el mecanismo de acción en este caso, el mecanismo por el cual hay neutropenia, tiene que ver con la destrucción mediada por inmunidad o por toxicidad directa a la médula. En los pacientes que tienen neutropenia por infecciones virales, aquí los casos van a estar frecuentemente relacionados con virus de Epstein-Barr, VIH, parvovirus 19, que causan supresión de la médula, ya sea de forma transitoria y que pues también pueden estimular destrucción a nivel periférico de los neutrófilos. La mayor parte de las veces se autolimita y solo en casos severos o que tenga alguna otra condición que los altere en su inmunidad va a requerir pues manejo con factores estimulantes de colonias de granulocitos. Los casos autoinmunes, aquí pues obviamente los anticuerpos van a estar dirigidos contra neutrófilos, se pueden dar de forma primaria, sobre todo en niños, generalmente es benigno, o secundaria en pacientes que tienen lupus, que tienen artritis reumatoide, que tienen otras condiciones autoinmunes que pueden inducir destrucción autoinmune de los neutrófilos. También se puede manejar con esteroides, con inmunoglobulina intravenosa e incluso rituximab, o en casos graves con factores estimulantes de crecimiento de colonias granulocíticas. Para el diagnóstico y la evaluación de estos casos, obviamente siempre es importante fundar nuestra evaluación en la historia clínica. ¿Cuándo inició? ¿Cuánto ha durado la condición? Si hay presencia de infecciones recurrentes, fiebre o úlceras, en las mucosas sobre todo. El laboratorio básico es la hematología completa, el hemograma, con la fórmula diferencial para pues, poder calcular el recuento de neutrófilos. Y también pues, se debería hacer un frote periférico. Aquí vamos a procurar evaluar la morfología de los neutrófilos y la presencia de formas inmaduras o blastos. En la médula ósea, cuando está indicado, pues vamos a hacer una biopsia de aspirado de la misma para evaluar la maduración que presenten los neutrófilos o ver si hay hiperplasia o también evaluar presencia de infiltración, sobre todo en casos de malignidades. ¿Qué pruebas específicas se pueden hacer? Pues las mutaciones genéticas que ya habíamos comentado, el ANI, AX1, EFI1 y SBDS. Y también pruebas serológicas, sobre todo en pacientes que sospechemos que el origen es autoinmune. También se puede hacer citometría de flujo para evaluar las subpoblaciones linfocitarias, sobre todo en el contexto de sospecha de malignidades hematológicas. Para concluir, vamos a mencionar que entonces la evaluación del riesgo principal que tiene que ver con infecciones,
va a ser más conveniente o necesario, indispensable, si el recuento es menor de 500. El manejo específico incluye factor estimulante de la colonia de granulocitos, en ocasiones fármacos inmunosupresores y también evaluar pues la suplementación nutricional en los pacientes que consideremos esto como causa del problema. Y obviamente también vamos a tener que estar monitoreando a los pacientes a largo plazo, sobre todo si pensamos que pueda haber riesgo de malignización. La neutropenia es entonces una condición compleja que requiere un enfoque diagnóstico sistemático y un manejo individualizado. Los avances en el diagnóstico, tanto genético como inmunológico, pues han mejorado nuestra capacidad de estratificar el riesgo y también mejorar los resultados clínicos de los pacientes. La detección temprana de la condición y un enfoque multidisciplinario son esenciales para que podamos reducir de manera adecuada la morbilidad infecciosa sobre todo y prevenir complicaciones a largo plazo, sobre todo en el contexto del riesgo de malignización. Evidentemente, el pronóstico varía según la causa o el origen del problema, siendo generalmente favorable en las formas leves y transitorias, mientras que las formas severas o congénitas van a requerir vigilancia a largo plazo, sobre todo por la posibilidad de malignización. De esta manera concluimos la actividad por hoy, esperando que sea de utilidad y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo para todos, hasta la próxima.